Bueno, lo cierto, hermanos, es que el tema que el Señor ha puesto delante de mí es un tema que en 40 años de ministerio, 40 y tantos ya, nunca había hablado de este tema. Y entonces, no sé por qué el Señor ha puesto delante de mí la necesidad de hablar de este asunto. Lo encontramos en Mateo 25, del 14 al 30. Es una parábola que todos conocemos muy bien y que servirá de punto de partida para nuestra meditación de esta mañana. Es la parábola de los talentos. Dice Mateo: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Un pasaje que nos es muy conocido, nos es familiar, y que trae a nuestra consideración esta mañana lo que conocemos como la mayordomía cristiana. Yo lo he resumido con una frase: todo es suyo, nada es mío. Y esa es la labor de un mayordomo. Hay una serie de textos que no leemos por amor al tiempo. Bueno, pues la parábola de los talentos es un toque de atención sobre un aspecto de la vida cristiana que la tensión del sistema actual de vida hace que nos despreocupemos por él y no seamos muy conscientes de lo que ello supone. Entre otros motivos, porque el diablo procura alterar nuestras prioridades y nos distrae y adormece con el consumismo que está a la orden del día en este mundo, y también las necesidades y obligaciones de cada día que contraemos pues con nuestros hogares, con nuestras casas. Pero esta parábola nos trae un aviso muy urgente sobre cómo administramos nuestros talentos y cómo administramos los bienes que Dios nos ha concedido. Y nos recuerda algo que a mí me parece muy grave, que algún día tendremos que rendir cuentas ante el Señor de señores. O sea, el día que nos presentemos delante del Señor, no nos servirán nuestras explicaciones ni nuestras circunstancias.
aquello que entendemos que nos puede justificar. Y entonces comprenderemos cuán equivocados hemos estado en esta vida, aunque, como dice el apóstol Pablo, seremos salvos así como por fuego. En 1 Corintios 3 podemos leer este capítulo muy interesante. Tenemos otra historia semejante en Lucas. Esta tiene que ver con un joven que era rico, que tomó la decisión de ir a ver a Jesús confiando en sus méritos y sus convicciones. Pero el Señor le mostró cuán equivocado estaba y le enseñó cómo debía administrar los bienes que Dios le había concedido. Era el joven rico. Vemos cómo llegó con muy buena voluntad, pero estaba tan equivocado que no estuvo dispuesto a cambiar cuando el Señor le dijo lo que tenía que hacer. Y la explicación que nos da Lucas es que él era muy rico, tan rico que seguramente llegó a ser el más rico del cementerio, porque realmente hay un momento en el que las cosas se quedan aquí. ¿Y qué de lo que hemos hecho? Bueno, pues hermanos, quizás tenemos que pensar un poquito sobre este tema y quisiera recordar un poco cuál es el propósito eterno de Dios cuando creó este mundo y cuando creó al hombre y a la mujer. El libro del Génesis nos explica que Dios creó al hombre y a la mujer para tener comunión armoniosa con ellos y también con el propósito de que cuidaran del huerto del Edén. Lo tenemos tanto en el capítulo 2 del Génesis como el capítulo 3 y versículo 5. Pero todos conocemos la historia. El hombre fue desengañado ante la posibilidad de poder ser igual o como Dios y decidió desobedecer. Y esa decisión supuso que vivir en el Edén con tanta comodidad y con la presencia de Dios y con la compañía de Dios, esa relación se rompió. Su comunión con Dios se rompió de tal modo que dice la Biblia que entró el pecado, entró esa rebelión, esa rebeldía en el corazón del hombre. Y con esa decisión del hombre empezó la muerte. Estas son las circunstancias que nos explica Moisés en el libro de Génesis. Lo cierto, hermanos, es que Dios amaba lo que había creado. Dios ama toda su creación y siempre quiso volver a restablecer las relaciones que el pecado, en forma de desobediencia, había roto. Y como el hombre no era, y tampoco sigue siéndolo, capaz de enmendarse por sí mismo, no tenemos solución, estamos enfermos por el pecado. Entonces es Dios mismo quien decide ser Él quien solucione el problema. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, nos dice el apóstol: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo es nuestro referente, es quien nos muestra el camino. O sea, era necesario demostrar al hombre que es posible vivir en obediencia a las leyes de Dios como lo hace el resto de la creación. Imaginaros que cualquier planeta decidiera un día pues ir por libre y decidir por dónde quiere ir. Eso es lo que hemos hecho los hombres, ¿verdad? Los planetas, gloria a Dios, están controladas por Dios y son obedientes a las leyes que Dios estableció en la creación. Pero para solucionar el problema del hombre, Dios decide humanarse y decide venir a este mundo a través de la bienaventurada Virgen María. Así es que es Dios mismo quien se humilla y nació como nosotros y vivió en este mundo siendo el Hijo de Dios y fue obediente en todo al Padre y por esto fue rechazado y crucificado en la cruz, para que con su muerte y resurrección todo el que crea en él viva siguiendo los pasos de Jesús, imitando su obediencia al Padre. Creo, hermanos, que lo que estoy diciendo lo sabemos todos de al dedillo, ¿verdad? Es algo conocido, pero es bueno que lo recordemos en estas circunstancias. Así es que ese pensamiento que hubo en Cristo Jesús es el pensamiento que debiera gobernar nuestra vida. Obedecer en todo la voluntad de Dios para nosotros. Al privilegio de poder gobernar nuestra vida en esa obediencia se le llama en la Biblia mayordomía, como vemos en la palabra de Dios. Y esta realidad nos hace responsables. Y esta palabra no nos gusta. ¿Ser responsables de qué?
¿verdad? Cuando nos hablan de responsabilidades, preferimos que nos hablen de privilegios. Pero el privilegio de ser hijos de Dios nos crea una responsabilidad delante de Dios. Así es que es el compromiso que contraemos con Cristo cuando le entregamos nuestra vida, cuando decimos que Cristo entre en mi vida. En Lucas 16, 1 y 2 dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como derrochador de sus bienes. Fijaros la insistencia como de diferentes maneras una y otra vez se repite la realidad de lo que supone ser un mayordomo, administrar aquello que Dios nos da. Bueno, en este caso, pues dice que ese mayordomo pues se dedicó a derrochar los bienes de su señor. Y entonces el Señor lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. El mayordomo, pues, es un trabajador que se responsabiliza de los bienes que le ha concedido su señor para que los administre. Y entonces son bienes, en nuestro caso, que son bienes espirituales que debemos de administrar adecuadamente en nuestra vida, pero también bienes materiales. Él los ha puesto en nuestra mano para que lo cuidemos. Pero no podemos olvidar que el dueño es Dios. Todo lo que Dios nos da, sean nuestros hijos, sea nuestra casa, sea nuestro dinero, sean nuestros hobbies, todo en nuestra vida nos lo ha dado para nuestro bien. Y no debemos de olvidar que también para el bien de los demás, porque no estamos solos en el mundo, sino que vivimos en una sociedad. Y muchas veces pensamos solamente en nosotros. Así es que ser mayordomo de Jesús o ser su discípulo es formar parte del reino de Dios y experimentar cambios drásticos en nuestra vida. Por eso Jesús nos llama y nos dice que nos convirtamos reconociendo nuestro desvarío delante de Dios. Nos llama al arrepentimiento, al reconocimiento de nuestros pecados y a dejar todo por Cristo. Hay un himno que luego cantaremos y que cantábamos hace muchos años, el 163, se titula Todo por Cristo será nuestro lema, ¿verdad? O sea que esta es la dimensión en lo que Dios ha hecho para restablecer nuestra relación con Él. Así es que la vida cristiana tiene que producir una separación total entre lo que éramos antes de conocer a Cristo, nuestra tradición, nuestra cultura, nuestras costumbres, todo eso que era nuestra vida vieja, y debemos de valorar las cosas de acuerdo a la valoración que nos muestra nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos de pensar una cuestión: según cómo vivimos, así pensamos. Y este es un valor que hemos de tener muy presente cuando nos ponemos delante de nuestro Señor Jesucristo. Es exactamente la misma situación que vivió nuestro Señor Jesucristo en aquella sociedad que le tocó vivir hace 2000 años, o un poco más de 2000 años. Así es que hoy nos corresponde vivir un tiempo difícil para el discipulado. Ser discípulo de Cristo hoy no es fácil, nunca lo ha sido. Pero hoy especialmente es un momento de grandes dificultades, porque la mayordomía cristiana pues es algo que implica nuestra propia vida. Porque hoy se ha instalado un sistema de economía, de mercado en todo el mundo, que está basado principalmente en el éxito económico y en el progreso personal. Así es que donde el consumo es lo principal para las personas, por encima de los valores de la vida, esto pues nos ha traído consecuencias. El individualismo, las diferencias, la avaricia, la ansiedad, las enfermedades sociológicas, la falta de solidaridad, y se ha abierto una gran brecha entre los que poseen bienes. Creo que en estos días no vamos a poner ilustraciones porque en las noticias continuamente nos están hablando de gente con mucho dinero, gente enfrentados, gente que luchan frente... No os digo nombres, ¿no? No es necesario. Pero realmente, pues, esa es la sociedad que nos ha tocado vivir. Pero hemos de reconocer una cosa: si Cristo andara por las calles de Barcelona y de este mundo, tendría exactamente el mismo conflicto ético que tuvo con su sociedad. Solo cambian
las circunstancias, los contextos, pero la tecnología, en lugar de ayudarnos, cada vez nos hace peores. Pero lo cierto, hermanos, es que, como dice la palabra de Dios, Dios es dueño de todo. Nosotros somos sus mayordomos. Hemos de administrar lo que Dios nos ha dado. Y nuestro Señor Jesucristo lo definía con muy pocas palabras cuando Él decía, no se puede servir a dos señores. ¿Qué Señor hay en nuestra vida? ¿Dónde estamos? Y nos trae esta reflexión la palabra de Dios. Como en el Génesis, el mundo sigue viviéndose, escondiéndose de Dios. En Génesis recordamos cómo después de la armonía, el día que se rompió esa comunión, porque el hombre quiso hacer su vida, Dios vino y el hombre se escondió. Y hermanos, aun siendo creyentes, no sé si alguna vez hemos sentido la tentación de esconderle cosas al Señor. Es una sensación que a veces lo hacemos y no somos conscientes de que el Señor lo sabe todo. Antes de que se lo digamos, Dios ya lo sabe. El salmista en el Salmo 89:11 nos dice, tuyos son los cielos. Y está hablando de Dios. Tuyo también es la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Hermanos, tenemos que afirmar y convencernos, darnos cuenta que todo lo que tengo viene de Dios. Este es un aspecto importante. Y si viene de Dios, entonces todo es de Él. Y yo no tengo nada. ¿Es así? Sí. Para el Hijo de Dios que reconoce su situación, no tenemos nada. De cuántas cosas que creemos que son nuestras, Dios es el dueño. O sea, son preguntas que nos trae la palabra de Dios y que solamente tenemos que responderle a Él. Conscientes de que no lo podemos esconder nada. O sea, esa es la realidad en la que nos toca vivir. Hermanos, Dios es el dueño de los cielos. Dios es el dueño de la tierra. Dios es el dueño del mundo. Y si faltara algo, Dios es el dueño de su propia plenitud. Dios es el Señor, de por encima de todas las cosas. Entonces, permitidme que os haga una pregunta. ¿Sabéis quién es el hombre más rico del mundo? Según una revista dedicada a este tema, un señor se llama Elon Musk, no sé quién es. Y según esa revista, este señor tiene 273.000 millones. 273.000 millones de dólares. Ya, es que me pierdo, no sé cuánto dinero es ese, pero... Ahora, ¿es cierto que esa persona es la más rica del mundo? No. No. La persona más rica del mundo es nuestro Dios. Dios es el más rico. Dios es el dueño de los ángeles. ¿Cuánto vale un ángel? Dios es el dueño del universo. Hermanos, ahora los hombres quieren ir a la luna porque la cosa aquí se está poniendo muy fea. Han enviado ya satélites para ver si pueden establecer un lugar para vivir en la luna. ¿Cuánto vale la luna? Sabemos lo que puede valer un terrenito aquí que queremos comprar o queremos hacer. Pero ¿qué vale la luna? Que el hombre... Dios es el Señor. Dios es el dueño. Bueno, no nos vayamos más tan lejos. Dios es el Señor, es el Dios, es el dueño de mi vida. Es el dueño de tu vida. Nuestra vida nos la ha dado Dios y Dios la tomará cuando Dios diga. Hermanos, valemos más que el dinero de ese señor tan rico, porque Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Ese es un valor maravilloso. Entonces, ¿tenemos algo que sea nuestro? ¿Qué os parece? No me digáis nada. Creo que es nada. Aquí lo he puesto en rojo en mis apuntes. Solo somos gerentes de esa empresa de Dios.
O lo que es lo mismo, somos mayordomos de Dios. Si creemos que somos dueños, entonces estamos en continuo conflicto con Dios, porque al final todo lo que tengo y hago no es mío. Mirad lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:7. Y la pregunta es muy concreta. ¿Qué tenemos que no nos lo haya dado Dios? Dice Pablo, porque ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Bueno, las preguntas que hace el apóstol Pablo en este texto realmente nos pone entre la espada y la pared. Y la última pone a las personas egoístas y avaras en el lugar correcto. Y si todo lo que tienes proviene de Dios, ¿por qué te jactas como si no fuera un regalo? Si es un don de Dios, es un regalo de Dios. Mirad, en Levítico 27:30, Moisés enseña al pueblo algo muy importante y que tiene que ver con la mayordomía cristiana. Levítico 27:30 dice, el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Yahvé. Es cosa dedicada a Yahvé. Y en el versículo 32 añade, todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Yahvé. Bueno, este es un aspecto de la mayordomía muy importante que hemos de tener presente en nuestra vida. Dios es el dueño del 10% de lo que yo gano, según vemos en su palabra. Y el resto, el 90% restante, bueno, cuando entendemos el concepto que vemos en la palabra de Dios, y que es que el dueño es Él, y yo soy solo su administrador, el conflicto con Dios desaparece y la libertad se apodera de mi vida. El privilegio y la responsabilidad es de Dios y nos concede que lo administremos. Por calcular de una forma el ejemplo. Imaginemos que esta semana hemos ganado 1.000 euros. ¿Cuánto de esos 1.000 euros le pertenecen a Dios? ¿El diezmo? Todo es de Dios. Somos responsables de administrar ese dinero que Dios nos ha dado. O sea, el principio del diezmo no significa que 100 euros son de Dios y el resto es mío. Todo pertenece a Dios. Y este es un aspecto que hemos de entender de una forma clara para nuestra vida cristiana. Porque si todo pertenece a Dios y yo soy su mayordomo, por lo tanto, mi responsabilidad es administrarlo de forma responsable. Este es un factor importante. Por eso el Señor es tan millonario y tiene tantísimo dinero que no podemos calcular. ¿Por qué? ¿En quién piensa? Con el hambre que hay en el mundo, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la bendición de trabajar para un dueño como es Dios? Tenemos un jefe, que es Dios. Aunque le demos el 10%, o incluso más, mirad, este templo, yo recuerdo todavía, y permitidme que haga un paréntesis en la historia, este templo se construyó con el esfuerzo de los pocos hermanos que estábamos entonces y la ayuda de una misión suiza. Y cuando íbamos a edificar, estuvo aquí en Barcelona el presidente, un señor que se llama señor Hoppler, que me habréis oído hablar algunas veces, y el secretario general, que era el señor Gubler. Y estando allí, en la calle, que aún estaba sin asfaltar, y viendo el terreno, preguntó el señor Hoppler, ¿cuántos miembros hay en esta iglesia? Y la respuesta, éramos entonces unos 30 personas, o sea, éramos muy poquitos. Y él entonces estuvo pensando y hablando con el señor Gubler, luego nos lo explicó él, 30 miembros, en la iglesia que ellos pertenecían en Suiza eran 500 y tenían que hacer obras. Y el señor Hoppler dijo, aquí hay 30 personas solamente y se meten en un proyecto como este. Aquí hay mucha fe. Había mucha fe, es cierto. Y hizo una comparativa, porque allí tenían problemas, siendo 500 miembros, para hacer unas obras de reparación. Bueno, pues este señor Hoppler tenía un negocio muy abundante, muy rico en Suiza, y
¿Sabéis de cuál era su sueldo? Él vivía del diezmo. Y el 90% lo entregaba para la obra del Señor. Ojalá tuviéramos un negocio que nos permitiera pues, y hacerlo de esta forma. Pero bueno, es un ejemplo y os lo traigo a vuestra consideración, porque el señor Hoppler hace años que está con el Señor. Y a mí me dejó una impronta tremenda cuando yo pasé mi depresión al principio de las obras de la iglesia y él me cogía, Miguel, firme hacia adelante. O sea, realmente todavía me estremezco al recordar estas cosas, ¿verdad? Bueno, hermanos, somos administradores, nos guste o no nos guste, de todo lo que Dios nos da. Y permitidme una pregunta, ¿por qué Dios hace esto? Porque Él hizo el mundo pensando en nosotros. Lo creó todo para que nosotros pudiéramos vivir felizmente. Porque la razón final de Dios cuando lo creó todo era su creación, era el hombre. Y seguimos siendo algo muy importante para Dios. Bien, pues ahora tenemos una consideración también de parte de Moisés. Porque uno de los peligros que tenemos es el olvido. Yo no sé, cuando más mayores nos hacemos nos vamos volviendo más olvidadizos, ¿verdad? Moisés en Deuteronomio 8, 17 y 18 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Yahvé tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. Palabras realmente dignas de reflexionar, porque como mayordomos somos administradores de los recursos de Dios y debemos siempre recordar quién es el que da las fuerzas y la inteligencia para obtener los bienes económicos o de cualquier tipo, o sea, de nuestra relación. O sea, no estoy hablando, cuando hablamos de administrar, de ser mayordomos solamente del dinero. Es uno de los temas que está ahí y que además es del que más nos cuesta entenderlo. Pero somos administradores de nuestra relación con nuestra esposa o nuestro esposo, de nuestra relación con nuestros hijos, todo aquello que tiene que ver con nuestra vida. Así es que mucha gente habla de haber obtenido sus riquezas por sus propios esfuerzos y incluso hay personas que hacen gala de su capacidad y de su tesón para lograr las cosas, pero todos tenemos la tendencia a olvidar que es Dios. Dios le dice al pueblo, sino acuérdate de Yahvé tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto. Son palabras de Dios dirigidas al pueblo de Israel. ¿Y cuál es ese recordatorio? Bueno, pues que Dios les daba la habilidad de adquirir riquezas, como estamos insistiendo, pero ellos no deberían de enorgullecerse y creer, esto es mío, pensando que por sus propias fuerzas, porque es mío, pues lo tenían. Y hermanos, el mundo ignora por completo esta verdad bíblica. Ahí tenemos al señor Putin, ahí tenemos esas luchas por conseguir aquello que, cuidado, ¿verdad? No nos perdamos por ahí. Bueno, el mundo ignora esa verdad y el orgullo del hombre borra de su corazón ese sentimiento de gratitud dirigido a Dios, porque si piensas que las riquezas te las has ganado tú, ¿dónde está Dios? Así es que cuando no somos mayordomos responsables, si no vigilamos la forma de cómo administramos los recursos que hemos recibido, entonces nos adormecemos y nos olvidamos, como le ocurrió una y otra vez a Israel, y todos conocemos la historia de Israel. Así es que vemos la cuestión. Y repito lo que he dicho antes, hermanos, si Cristo andara por nuestras calles, ¿qué cosas diría, verdad? Así es que lo primero que debemos recordar cuando recibimos nuestro salario es en cómo vamos a administrarlo, porque es Dios quien nos dio las fuerzas y los dones para obtenerlos. Este es un factor muy importante. Ahora, como mayordomos, ¿qué es lo que debemos saber que quiere nuestro amo? ¿Cómo quiere nuestro amo que administremos esos bienes que Él nos da? Bueno, mi responsabilidad como mayordomo será dar cuenta de mi mayordomía.
y este será el último punto, que ya estamos cerca de él, pero daremos cuenta. Dios nos va a decir un día, hemos leído el pasaje, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel o no. En Hechos, capítulo 20, versículo 35, dice el apóstol, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, ¿qué dijo? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Es verdad? En este sentido, soy llamado para administrar bien lo recibido, porque según lo dicho por Pablo, de todo lo recibido debemos estar motivados para dar. Este es un factor importante. Este es un aspecto muy esencial en la economía del cielo. Dios nos da todo, pero nos responsabiliza sobre la necesidad de dar. Esa es una responsabilidad que nos afecta también a todos. Y sobre esto hemos de tener en cuenta que hay 3 maneras de dar. Y vamos brevemente a reflexionar sobre ellas. El primero que vemos es que debemos de dar con generosidad. Los catalanes no tenemos mucha fama de eso, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se dice. Como cristianos, aparte de la broma, hemos de tener en cuenta este factor. David dice, después de ofrecer toda su riqueza, David quería construir el templo, ¿verdad? Y toda su riqueza la dio, el oro, la plata, la riqueza que tenía para la construcción del templo. Y al ver la respuesta espléndida y generosa del pueblo, dijo, permitidme que os diga, en 1 Crónicas 29, y en el versículo 14 dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Qué forma de entender y gobernar su vida por parte de David. En Lucas 6:38 nuestro Señor Jesucristo dice, son pasajes que conocemos muy bien, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Está diciendo nuestro Señor Jesucristo y nos está diciendo lo que hace Dios con aquellos que decidimos darle a Dios la parte que le corresponde y somos conscientes de que todo es de Él. Bueno, pues nadie tan poderoso como el rey David en su tiempo, y una de las maneras de ver su riqueza y su poderío fue en la acumulación de oro y plata. Si leéis el pasaje que os he dicho, os daréis cuenta cómo él explica y cómo él está dando todo esto. O sea que además de su propia riqueza, David vio cómo su pueblo hizo lo mismo al dar. Porque, hermanos, es necesario ser ejemplo y pues hacerlo, ¿verdad? Dice que entonces los jefes, al ver lo que hizo David, los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, bueno, llegó allí muchos bienes para poder construir el templo. Así que alguien entendió la relación propietario-administrador, fue David. David lo tuvo muy claro. David reconoce quién es dueño de todo y cuál es su papel como administrador y mayordomo de los recursos de Dios. En ese pasaje, en los versículos 10 al 12, dice David, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Yahvé delante de toda la congregación y dijo a David, bendito seas tú, Yahvé, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo. Y sigue diciendo más adelante lo que antes decíamos, en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano dar la grandeza y el poder a todos. Así es que después de recibir la ofrenda del pueblo, David respondió a Dios, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos dar tan generosamente? Porque todo viene de ti y solo te hemos dado lo que viene de ti. Así es que David estaba pensando como un mayordomo, no como un rey, como un propietario. De los reyes que todos conocemos, pues ya sabemos cómo andan, ¿verdad? El creyente debe aprender el principio de dar, pero de dar con generosidad. Cuando este principio domina mi corazón, descubro a Dios como el dador más generoso.
Dios puso al hombre y la mujer como el centro mismo de su creación y los rodeó de todos los favores y misericordias. Otro factor importante en la forma de dar es que hemos de dar de forma sacrificial. Sacrificio. ¡Uf! Bueno, pues este es otro factor que tiene que ver el apóstol Pablo en 2 Corintios 8, del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia eran iglesias de creyentes muy humildes, muy pobres, muy necesitados. Y todos sabemos del hambre que después de la muerte de Cristo vino sobre Jerusalén. Y el apóstol Pablo, pues, hizo una recolecta entre las iglesias, y él habla de las iglesias de Macedonia y dice que no se estaba sorprendido porque iglesias tan pobres, tan necesitadas, fueron tan espléndidas para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Así es que cuando buscamos un ejemplo de dar en la Biblia, el de los hermanos de Macedonia es el más claro. No necesitaron de una campaña de mayordomía o de una exhortación de Pablo para dar. Ellos vivían en extrema pobreza y en gran prueba de tribulación. ¿Cómo podían estos hermanos dar tan generosamente mientras estaban en aquella situación extrema? Este es el testimonio que dice el apóstol Pablo de ellos, que en grande prueba de tribulación y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. El versículo 2. ¿Cuál es el secreto en el momento de participar en aquella ofrenda para los hermanos de Jerusalén? Por un lado, ellos no vieron la pobreza como una excusa para no dar. Es que no tengo. Tenemos la mujer que dio todo lo que tenía y el ejemplo que supuso aquello para los fariseos. Simplemente se negaron a perder la satisfacción de dar con sacrificio. Cuando uno da lo que le sobra, ahí no hay ningún sacrificio. Así era como daban los fariseos, y nuestro Señor Jesucristo lo denunció una y otra vez. Pero estos hermanos nos hablan del verdadero secreto de dar con sacrificio. Y no, dice el apóstol, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. O sea que cuando uno se da primero al Señor, el dar no es una carga, sino un privilegio lleno de gran contentamiento. Dice el apóstol Pablo además que nuestro dar debe ser con alegría. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y pregunto yo, ¿por qué la Biblia dice que Dios ama al dador alegre? ¿Por qué no siempre estamos alegres cuando metemos la mano al bolsillo para pagar nuestras deudas, verdad? El bolsillo es algo que no debemos tocarlo, ¿verdad? Y no queremos tocarlo, hermano. Estamos analizando y viendo exactamente qué es lo que nos dice la Biblia sobre estos temas. Seguramente por eso durante 40 y tantos años no he hablado nunca de este tema. No lo sé. La verdad es que estoy predicando, hermanos, y estoy reflexionando sobre un tema de hermanos que entienden lo que es el diezmo. Y eso sí que quiero reseñarlo. Y en todo caso, para aquellos que somos diezmadores, pues saber el origen de por qué somos lo que somos, creo que nos enriquece. Bueno, pues Dios nos ama de todas maneras, pero el texto dice que nos ama cuando damos con alegría. Bueno, pues es porque Dios es el primer y más grande donante. Cuando damos a Dios lo que es suyo, Dios, mira lo que dice Malaquías en el capítulo 3, versículos del 7 al 10, siendo que hoy teníamos la película y se está alargando, yo pensaba que podríamos ir más rápidos, pero bueno, espero que no tengáis prisa y me dejéis solo aquí. Falta poco, pero todavía quedan temas. Dice Malaquías 3, 7 al 10, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Yahvé de los ejércitos, pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Yahvé de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos
y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Son palabras muy duras, dirigidas al pueblo de Israel, y son palabras estimulantes para aquellos que somos diezmadores, aquellos que hemos aprendido. Yo lo aprendí desde mi niñez. Mis padres eran diezmadores y yo, pues gracias al Señor, pues he seguido su ejemplo. No me ha ido mal, la verdad. Dar con alegría es una señal de que los donantes entienden la relación propietario-administrador. Dar alegremente solo puede provenir de un corazón dominado por las cosas de arriba, no las cosas terrenales. Si pues, Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por eso Dios ama al dador alegre, porque estos donantes están invirtiendo en el cielo, cuya cosecha rinde beneficios eternos. Así es que tenemos que tener muy presente. Tenemos más ejemplos en la Biblia, pero no quiero seguir poniendo ejemplos sobre algo que creo que todos tenemos muy claro. Al final, y este es el último punto, hermanos, todos daremos cuenta de lo que hemos recibido del Señor. Somos responsables ante Dios porque Él, como dueño, sabe lo que finalmente hemos hecho como mayordomos. En la parábola de los talentos está muy clara toda esta información. El asunto es que Dios, como propietario absoluto, tiene pleno derecho de pedir cuentas de sus negocios y es mi responsabilidad, nuestra responsabilidad, como mayordomos, darlas. Tenemos que dar cuentas. Cada uno dará cuenta personalmente a Dios. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 14, 10 al 12. Tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dios conoce qué hemos hecho con nuestros talentos, que hemos hecho con nuestras posesiones, porque Él nos lo ha confiado para que lo administramos. Si Dios como amo me llamara para rendir cuentas al final de este día, hoy, ¿cómo estarían las cuentas finalmente? ¿Saldríamos cualificados como buenos mayordomos de todo lo entregado o recibido? ¿Seré feliz al final de la evaluación porque he sido un dador generoso, habiendo invertido para los tesoros celestiales? Bueno, quizás es bueno que por una parte ratifiquemos y además reflexionemos cómo estamos gastando nuestros recursos para el Señor y su reino. Y al hablar de los recursos, aunque una buena parte hemos hablado del dinero, no olvidemos que el dinero es una ínfima cosa, que aunque tenga su importancia, está allí. Pero tenemos una familia, tenemos una relación, tenemos un testimonio que dar, tenemos muchas cosas que hemos de administrar. Hoy tocaba hablar de este tema que yo no había hablado, como os he dicho antes. Bueno, pues volviendo a nuestra historia, 2 mayordomos pasaron el examen y fueron elogiados por su fidelidad, ¿verdad? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Oiremos esta calificación, hermanos? Está en nuestra mano. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para entender y aplicar su palabra en nuestras vidas. Amén.